medio de la oscuridad, Él es la luz. Cuando parece que todo está perdido, debemos recordar que nuestro Dios es todopoderoso y Él hace grandes cosas. Aun cuando en momentos no sabemos lo que Él está haciendo, aun cuando nos parece que Él está en silencio, qué bueno que podamos recordar que Él está obrando y se está glorificando. La canción que cantaron Julita y Katy, no sé dónde están Julita y Katy, no sé dónde la sacaron, pero eso estaba precioso. Y tiene mucho que ver con la serie que estamos compartiendo del libro de Job. Qué lindo ese diálogo cantado. Cuando muchas veces Job escuchó esas palabras: sigues adorando a Dios, sigues confiando en Él, maldice a Dios y muerte. Pero Job, aunque no entendía muy bien, sabía que el Señor es poderoso. El Señor hace milagros y él decidió confiar en Él y seguirlo adorando a pesar de todo, y demostrar que él no le adoraba porque todo iba bien en su vida. Él lo adoraba porque verdaderamente amaba a Dios y confiaba en Él. El título del mensaje en esta mañana es una pregunta: ¿la adversidad, tentación o prueba? ¿Qué es la adversidad para nosotros? ¿Cómo vemos la adversidad? ¿Tentación o prueba? Y les invito a buscar en sus Biblias en Job capítulo 1, versículos del 6 al 12. Job 1, del 6 al 12. Dice la palabra de nuestro Dios: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos revelas en ella las verdades más grandes que el ser humano necesita conocer en este mundo. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad en esta hora y que tu palabra pueda ser aplicada a nuestras vidas, que podamos entenderla. Más aún, Señor, que tú nos ayudes a vivir en armonía con ella. Oramos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. El libro de Job es un libro muy profundo teológicamente. No solamente nos habla de la realidad del sufrimiento desde la perspectiva humana, sino también desde la perspectiva divina. En el primer mensaje de esta serie, ustedes recordarán que hablamos de la realidad de Job tal y como él la veía, como la veía su esposa, como la veían las personas en la tierra. Lo único que ellos podían ver es que un hombre justo, recto, le había venido una desgracia que no tenían cómo explicarla. De un momento para otro perdió todos sus bienes, perdió a sus hijos. Vemos que posteriormente perdió aún la salud. Nadie podía entender qué era lo que estaba pasando. Job no tenía idea. Sin embargo, aun cuando él no sabía, él decidió seguir adorando a Dios y reconocer y declarar que en Dios no hay despropósito alguno.
Dios no hace nada sin sentido y sin propósito. Eso era un acto de fe. Él no veía a Dios físicamente, no entendía cuál era la causa de su sufrimiento, pero decidió confiar en Dios. Ahora, nosotros tenemos una ventaja sobre Job, porque tenemos este pasaje que nos abre las cortinas de los cielos y nos deja ver lo que ningún hombre puede ver. Nos deja ver aquello que solamente podemos conocer a partir de una revelación de Dios. ¿Qué estaba sucediendo en los cielos? Ese diálogo entre Dios y Satanás. Dios reconociendo y diciendo: hay un hombre en la tierra que me ama, que me sirve, que confía en mí. Es un hombre recto. Y se lo dice al mismo Satanás. Y Satanás, como siempre, con sus intrigas, le dice a Dios: claro que te tiene que adorar, claro que te tiene que servir. Si mira cómo tú le has dado de bendiciones, mira cómo tú lo has protegido, mira cómo tú has hecho prosperar el trabajo de sus manos. Claro que te tiene que servir. El problema es que Job es un interesado. Él no te ama a ti, él lo que ama son los bienes que tú le has dado. Él lo que ama es la bendición que ha recibido de ti. Y Dios toma la decisión de decirle: quítale todo lo que tienes. Puedes hacerlo. Y allí comienza toda la tragedia de Job. Muchas veces en nuestra vida, aún los cristianos, cuando estamos pasando por momentos difíciles, luchamos con la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué me ha sucedido esto? ¿Dónde está Dios? ¿Acaso Dios me ama? ¿Acaso Dios me escucha? ¿Acaso Dios tiene cuidado de mí? ¿Por qué tengo este sufrimiento? La verdad principal que quiero compartirles a la luz de esta historia es la siguiente: para enfrentar con éxito la adversidad, necesitamos comprenderla adecuadamente. Si queremos enfrentar con éxito esos momentos difíciles, hay algo que nosotros debemos entender. Debemos entender en qué consiste la adversidad y qué propósito tiene en nuestra vida. ¿Cómo puede afectarnos? Cuando estamos con esa muchacha cargando una roca que no sabemos por qué, y esa roca podemos llevarla hasta arriba, o esa roca puede derribarnos completamente. Así es la adversidad en la vida de una persona. Pero ¿qué podemos ver en esta historia? Que toda adversidad, y recuerde esto, toda adversidad al mismo tiempo es una tentación y una prueba. ¿Recuerdan el título? La pregunta: ¿tentación o prueba? Bueno, vemos en esta historia que una circunstancia difícil es a la vez, no tenemos que escoger una y la otra. Toda circunstancia difícil es a la vez una tentación y una prueba. Vamos a ver en qué sentido. En primer lugar, vamos a ver la adversidad como tentación. Vemos en esta historia que Satanás es el origen y la causa de esa adversidad. Porque él tenía un propósito, él tenía un fin: llevar a Job a que maldijera a Dios. Y entonces esa era la tentación. La dificultad desde el punto de vista de Satanás tenía ese propósito. En cualquier adversidad que te encuentres, recuerda esto: Satanás siempre va a querer sacar lo peor de ti. Ese es su propósito, y constantemente va a querer alejarte de tu Dios. Constantemente va a hablar a tu oído. Sigues confiando en Dios. Dios no se preocupa por ti. Dios no te ama. Si Dios te amara, Él no permitiera que tú padecieras estas cosas. Maldícelo, olvídate de Él, no sigas confiando en Él. Ese fue el propósito, la intención de Satanás en todo este proceso. Satanás
dice un comentarista, está olfateando la hipocresía. Fíjense ustedes que esto que dice Satanás, que le dice a Dios, es lo que le hace creer en el mundo. Lo que está diciendo Satanás es: todos los cristianos, todos los que creen en Dios son unos hipócritas. No creen en Dios verdaderamente. Lo que son es unos interesados. Como que les va bien en la vida, claro que por eso adoran a Dios. ¿Ha escuchado este argumento? Hay personas que dicen: no, yo no voy a la iglesia, porque toda la gente que va a la iglesia son gente que viven bien y tienen buena ropa y tienen eso, y por eso que están en la iglesia. Yo no voy. ¿Ha escuchado usted ese argumento de las personas? Bueno, es cierto que cuando venimos a conocer al Señor hay grandes cambios en nuestra vida. Y aunque yo no creo en el evangelio de la prosperidad y no predico el evangelio de la prosperidad, sí creo que por lo general la persona que viene a Cristo prospera en muchos sentidos de la vida. Prospera espiritualmente, pero también prospera materialmente. Porque cuando ese alcohólico que estaba tirado por las calles, que había gastado toda su vida en el alcohol, que era un esclavo del alcohol, se convierte a Cristo y deja de tomar, ese dinero que utilizaba para el alcohol, ahora lo utiliza para otras cosas positivas. Cuando el drogadicto deja las drogas, su vida cambia y prospera. Cuando el mujeriego ama a su esposa y trabaja para su familia, para sus hijos, esa familia prospera. Cuando la persona que era un adicto al juego, que gastaba lo que tenía y lo que no tenía y se endeudaba jugando a la bolita y jugando otras cosas, conoce a Jesucristo, empieza a aprovechar mejor su trabajo. Y la vida empieza a cambiar. Y por eso vemos a personas tan bonitas, tan bien vestidos como tenemos en nuestra iglesia. Pero no porque seamos mejores, es parte de la bendición de Dios. Yo creo que eso es real. La pregunta es: ¿adoramos a Dios solamente por las bendiciones que nos da? Porque donde se equivoca el evangelio de la prosperidad es al no reconocer que algunas veces también los que creen en Dios, los que son fieles a Dios y tienen una fe auténtica, también pasan por momentos difíciles. Pero el que tiene una fe auténtica no blasfema de Dios cuando viene la adversidad, sino que sigue confiando en Él, aunque no lo entienda. ¿Saben qué quería hacer Satanás aquí? Utilizar a Job como un trofeo para restregarlo delante de la cara de Dios y presentarlo en todo el universo. ¿Se dan cuenta de que todos son unos hipócritas? ¿Se dan cuenta que no confían en Dios de corazón? Ninguno sirve, ninguno es un verdadero cristiano. Eso es lo que quería hacer Satanás con toda esta adversidad que trajo a la vida de Job. Pero vamos a ver que esto tiene la otra cara de la moneda. Satanás quiere alejarnos de Dios, llevarnos a pecar, ya sea por medio de los placeres, por medio de la fama, por medio de la prosperidad. Algunas veces Satanás quiere alejarnos de Dios, pero en oportunidades quiere usar aún la adversidad para que nosotros nos alejemos del Señor. Pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? La adversidad siempre es al mismo tiempo una prueba. ¿Y en qué sentido es una prueba? Cuando es Dios la fuente, cuando es Dios quien permite la adversidad en nuestra vida, su propósito es hacernos crecer. Y eso es algo que los estudiantes muchas veces no entienden, ¿no? Los estudiantes piensan que siempre una prueba es algo negativo. No, la prueba es el incentivo para que tú aprendas mejor, para que conozcas, para ver lo que no sabes, para que vean lo que te equivocaste y para que en la próxima te esfuerces más. Por cierto, algunas veces pensamos que a nadie les gustan las pruebas, los exámenes de los estudiantes. Si hay algunas personas que les gustan los exámenes, ¿saben a quién? A los buenos estudiantes.
a los que estudiaron, a los que están bien preparados, están deseosos que sea el examen. Y mientras más difícil, mejor. Para después, cuando tenga 100 puntos, tener el gozo. Qué bueno, aprendí bien, salí bien, qué contento estoy. Entonces la prueba es una bendición para aquellos que están preparados. Por supuesto que es un desastre para el estudiante que no estudió o para el que estudió hasta última hora. Es un motivo de zozobra. Entonces, la prueba quiere sacar lo mejor de ti. Y por eso Dios permite que los cristianos pasemos por momentos difíciles. Y está muy definido en su palabra. Es para sacar lo mejor de nosotros. Así como Satanás quiere usarnos como un trofeo para mostrar delante de Dios y del mundo que no somos sinceros, Dios también quiere usarnos a nosotros como un trofeo para presentar delante del universo: aquí hay hijos de Dios que confían en mí a pesar de cualquier problema. Pero no solamente el propósito que pudiéramos decir, bueno, es que Dios quiere vanagloriarse con nosotros. No, es que Dios sabe que la prueba es una bendición para aquellos que están preparados. Que la prueba es una bendición para aquellos que tienen una experiencia verdadera con Él. Miren lo que dice Santiago 1, 2 y 3 acerca de la prueba. Esto es muy importante. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Ustedes escucharon eso? Tened por sumo gozo. Y ustedes recordarán que en este año en nuestra iglesia estamos enfatizando el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y miren lo que dice aquí Santiago. No está diciendo que naturalmente cuando nosotros tenemos pruebas, tenemos gozo. Eso no es lo natural. Cuando tenemos pruebas, tenemos preocupación, tenemos angustia, tenemos zozobra. Pero lo que está diciendo aquí Santiago es: cuando ustedes estén en prueba, considérenlo un motivo de gran gozo. ¿Por qué? No porque los cristianos somos masoquistas. El masoquista es la persona que disfruta el dolor y el sufrimiento. No, los cristianos no somos masoquistas. Pero los cristianos entendemos que en las pruebas hay bendición. Aun cuando no nos gusta la prueba. Aun cuando es una experiencia difícil. Ahora, ¿por qué Santiago afirma esto? Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando nuestra fe es probada, eso trae consigo paciencia. En otras palabras, madurez, crecimiento, un carácter cristiano más sólido. Ahora, miren lo que dice el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Saben ustedes algo interesante en este pasaje de Santiago? Que la misma palabra en el original, en el griego, de la que se traduce prueba y tentación, es la misma palabra. La palabra griega peirasmos, el verbo peirazo. Y es algo muy interesante. La traducción al Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento al español, utilizó dos términos para traducir la misma palabra. Y eso nos confirma que una misma situación es una tentación y una prueba.
¿En qué sentido es una tentación? Cuando el diablo es la fuente que quiere provocar que tú peques. ¿Y saben qué dice Santiago? Ese nunca es el deseo de Dios. Nadie puede decir, Dios me tentó, Dios quería que yo pecara. Eso es una blasfemia. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, porque Dios es santo y Dios no tienta a nadie. Dios permite la prueba y permite la prueba a sus hijos para que sus hijos crezcan. Pero Él nunca quiere que nosotros pequemos. Ahora, si la miramos desde el punto de vista de Satanás, esa es la intención, ese es el propósito. Dice también Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Enseña nuevamente que en este mundo los cristianos frecuentemente somos afligidos por diversas pruebas. Pero miren lo que dice el apóstol Pedro: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Saben lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro? Que de la misma manera que el fuego prueba el oro. ¿Y cómo lo prueba? Cuando este metal se pone en el fuego, limpia y quita todas las impurezas. Pero el fuego no puede destruir el oro. Y cuando quita todas las impurezas, lo que queda es ese metal tan precioso que los seres humanos tanto valoran. Pero para que llegue a ser ese metal precioso, tiene que pasar por el fuego. ¿Y saben lo que dice Pedro? Que nuestra fe es más preciosa que el oro. Mire, no se equivoque. No dice que nuestra fe es como el oro. Nuestra fe es más preciosa y es más valiosa que el oro. Y la prueba es el fuego que purifica nuestra fe, que la hace más auténtica, más nítida. Y por eso Dios permite la prueba en nuestra vida. Ese es su propósito. También debemos recordar lo que dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fíjense que no dice que a los que aman a Dios todo les va a salir bien. Algunos malinterpretan el pasaje de esa manera. A los que aman a Dios, todas las cosas, y todas las cosas incluyen lo bueno, lo malo, lo regular, lo que entendemos y lo que no entendemos. Pero si usted ama a Dios, todo lo que sucede en su vida tiene un propósito. Y Dios lo va a usar para bendición de su vida. Aunque usted no lo entienda en el momento que está atravesando. Satanás quería utilizar a Job como trofeo delante de Dios y del mundo, patentizando que nadie adora a Dios sinceramente. Pero Dios terminó usando a Job como trofeo para demostrarle a Satanás y al resto del universo que hay creyentes auténticos que adoran a Dios sencillamente porque Él es Dios. Y el ejemplo de Job ha perdurado por siglos, por milenios, demostrando que hay hombres y mujeres que confían en el Señor auténticamente. Aún en la más abyecta miseria, en la más terrible adversidad, los que creen en Dios verdaderamente le siguen adorando, aún cuando no entienda. Hay una frase que dijo el célebre e inmoral autor británico Oscar Wilde. Va a salir ahí una frase que él dijo en una oportunidad. Él dijo: puedo resistir cualquier cosa excepto la tentación. Decía este hombre sumamente inmoral.
Y tal vez él tenía razón. Una persona que no ama a Dios, una persona que no se ha arrepentido de sus pecados, una persona que no cree en Jesucristo, no puede resistir la tentación. Pero esas palabras nunca las puede decir un verdadero cristiano. Porque miren lo que dice la Biblia, miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Mis hermanos, ningún cristiano puede decir: la tentación fue tan fuerte que yo no pude resistirla. La Biblia enseña que si Dios permite una adversidad en tu vida como cristiano, es porque tú puedes resistirla. Si no pudieras, Dios no la iba a permitir. Ahora, muchas veces nosotros cedemos a la tentación, no porque no podemos hacer otra cosa. Tristemente, si cedemos a la tentación, es porque hemos escogido ceder a la tentación. Pero fíjense lo que dice este pasaje. Y cantábamos en la adoración a ese Dios que es fiel, y decíamos: tú eres fiel. Y aquí lo que está diciendo la Biblia es que Dios es fiel, y parte de su fidelidad es que Él no va a permitir que venga a tu vida algo que sea para destruirte. Si Dios lo permite, es porque tú puedes vencer la prueba, y porque esa prueba te va a hacer crecer, y al final va a ser una bendición para tu vida. Aunque no lo entendamos, lo tenemos que creer, porque lo dice la palabra de Dios. Y entonces debemos estar confiados, debemos estar tranquilos, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Leía de un pastor que llegó a afirmar que había aprendido a amar el martillo, la lija y el horno. Que él había aprendido a amar el martillo, la lima, más que la lija, la lima y el horno. Pues se dio cuenta de que había momentos en que sentía golpes en su vida como de un martillo. Y hay veces que nosotros como cristianos podemos sentir esos golpes como de un martillo, y no queremos ser golpeados por el martillo. Algunas veces sentimos que hay algo en nuestra vida que está como una lima raspándonos y nos duele y no queremos la lima. Y otras veces estamos como si estuviéramos dentro de un horno que sentimos que nos estamos quemando. Pero él se dio cuenta de que los golpes del martillo, que el limar las asperezas por parte de la lima y que el calor del fuego no eran cosas sin sentido, sino que había alguien usando ese martillo. Y es como si el mueble dijera: yo no quiero ser golpeado por el martillo. El buen carpintero, y tenemos aquí un buen carpintero, que por cierto hizo el atril tan precioso que tenemos aquí. El buen carpintero sabe dónde dar el golpe correcto. Y no le da golpe a la madera por gusto. Golpea la madera porque necesita un clavo que ajuste aquello que está suelto. Y así hay veces que el Señor está golpeando con el martillo, pero no es para hacernos daño, es para juntar aquellas cosas que están sueltas en nuestra vida. Hay veces que el Señor, como buen carpintero o como buen orfebre, está usando su lima, pero no es para quitar algo bueno de nosotros, sino para limar esas asperezas que hay en nuestro carácter, que necesitan ser quitadas, para quitar todo eso que estorba y que afea nuestra vida. Finalmente, algunas veces el Señor nos mete en el horno porque Él quiere hacer una obra preciosa a través de nuestra vida. Y el horno va a quitar todas esas impurezas. ¿Saben qué nos enseña esta historia de Job? El diablo quiere destruirnos,
pero Dios está por encima del diablo. Y Dios pone límites. En ningún momento Dios le dice al diablo que haga con Job lo que él quiera. No. Dios siempre puso límites. En este primer pasaje le dice: puedes quitarle lo que tienes, pero no lo toques a él. Posteriormente, cuando vuelve a haber un diálogo en el capítulo 2, que ustedes lo pueden leer, Job seguía adorando a Dios. Y vino Satanás y le dice: bueno, sí, te adora. Ya sé que no es por las riquezas que tiene, pero es que tú no has tocado su piel. El hombre lo da todo por su piel. Toca su piel para que tú veas que te maldice. El Señor se lo permitió y le dijo: no toque su vida. Dios tiene control. Dios no nos deja al arbitrio de Satanás. Si Dios nos dejara al arbitrio de Satanás, ninguno de nosotros estaría aquí. El Señor nos protege. Y sí, algunas veces permite que Satanás golpee o que lime o que nos meta en el horno. Satanás lo que quiere hacer es destruir, porque dice la Biblia que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Satanás algunas veces nos está golpeando y él se alegra pensando que nos va a destruir, pero no sabe que el Señor está poniendo límites y está permitiendo que nos golpee, pero que nos golpee donde está el clavo solamente, donde está el área de nuestra vida que necesita crecer. Esa es nuestra confianza. Dios está por encima. Dios nos cuida. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. En medio de esa aflicción que no entiendes, confía. En Dios no hay despropósito. Es cierto que el enemigo quiere destruirte y quiere robar tu fe, pero si el Señor permite una circunstancia difícil en tu vida, es porque Él quiere lograr algo mucho más especial, como vamos a ver al final de esta historia más adelante. Quiero terminar recordando el pasaje de los evangelios, cuando Jesús le dice a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y algunas veces eso es lo que Satanás quiere, que Dios le dé permiso para venir y destruir nuestra vida, porque Él no puede hacer nada sin que Dios le dé permiso. Y Él quiere zarandearnos. Y zarandeó a Pedro. Lo zarandeó en medio de aquella prueba, en medio de aquella circunstancia, que Pedro falló. Pero Jesús le dijo: yo he orado para que tu fe no te falte. Porque, mis hermanos, en medio de la prueba, lo único que nosotros necesitamos es que nuestra fe no nos falte. Que no dejemos de confiar en Dios. Porque la prueba puede zarandearnos como se zarandea el trigo. Pero cuando el trigo es zarandeado, lo único que se va es la paja. Es aquello que es efímero, aquello que no tiene peso. Cuando el trigo es zarandeado, el trigo queda firme. Y lo único que puede sostenernos a nosotros en cualquier circunstancia es nuestra fe. Por eso, mis hermanos, qué bueno que podamos ver la adversidad como nos enseña la palabra de Dios. Siempre como una tentación del diablo para alejarnos de Dios, para que blasfememos de Dios ante la incomprensión de lo que está sucediendo. Pero qué bueno que podamos verla también como una prueba que el Dios soberano está permitiendo en nuestra vida, con el propósito de traer bendición, aun cuando en el momento de la prueba no lo entendamos. ¿Y saben qué nos sostiene cuando no podemos entender la prueba? La fe. La fe en Dios. Puedes decir como este canto: aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver cómo tú me vas a sacar de esta crisis, tú tienes el control. Y a los que te aman,
todo le ayuda bien. Y como yo te amo, Señor, confío en que me vas a guiar hasta el final. Que el Señor nos bendiga, que podamos salir airosos de cada prueba que enfrentemos en este mundo. Amén.